Muy buenos días para toda la familia Centro Cristiano, para toda la familia de la fe, a los amigos que nos van a estar conectados con nosotros esta mañana. Un abrazo grande desde la ciudad de Barquisimeto. Bendiciones, bendiciones grandes para todos. Sobre todo, una vez más, en una mañana tan especial como esta, hoy 16 de enero, promediando ya el mes de enero, el primer mes del año 2021, donde sé que la mano de Dios se va a mover a su favor, a mi favor, en todos los lugares de la tierra. No importa dónde estemos, si caminamos de la mano de Dios, esté seguro de que Dios le asistirá, le sostendrá, le guardará, le bendecirá de manera especial. Estamos tratando en estos días un tema que a mí de manera particular me ha bendecido de manera especial. Ya lo hemos tocado en el contexto de aquel día, y le hemos llamado así aquel día, porque habrá aquel día para usted y para mí que marcará una nueva etapa, un cambio muy profundo. Lo vimos desde la perspectiva de la realidad de tener que irnos de este mundo, ¿no? Algún día llegará aquel día en que usted y yo partamos a la eternidad, ya lo vimos allí, pero también es aquel día de intervención de Dios cuando Él opera, cuando Él interviene en la historia, en la vida de la gente. Aquel día es algo especial. Así que bienvenidos una vez más. Esta es nuestra tercera entrega. Hoy concluimos este tema. Dije a mi esposa que de verdad el tema me bendijo y se me quedó corto el espacio de tiempo de 3 días para poderlo abarcar. Mañana estaremos tocando un tema fantástico que será de gran bendición, recordándole a los hermanos que están allá a la distancia que en nuestra transmisión online los domingos es a la 1 de la tarde. Aquel día es la temática de esta mañana. En la Biblia, como dijimos, hay una frase recurrente de 2 palabras que encontramos en diferentes contextos de la historia del pueblo de Dios. Esa frase es aquel día, una frase que cuando aparece, ojo cuando aparezca esa frase en la Biblia, porque cuando esa frase aparece, tiene una repercusión gloriosa o funesta. Puede indicar muchas cosas, puede referirse a un evento que marcará una época, es la frase que identifica el surgimiento de algo nuevo, de algo especial, de algo favorable, o un momento irrepetible de una situación gloriosa, extraordinaria, que te va a elevar a niveles extraordinarios. Pero también puede identificar un evento fatal. Esa palabra, aquel día, puede identificar cosas muy sublimes, muy altas, muy elevadas, muy gloriosas, pero también cosas muy complicadas, muy complejas, muy difíciles, de mucha aflicción o de mucho dolor. Entonces, esa palabra puede identificar aquel día. Es la frase que puede determinar un momento de cambio en la historia de alguien, un suceso que traerá un cambio trágico o glorioso en la historia de la humanidad. Ahora, la primera vez, escuche esto, la primera vez que aparece la frase aquel día en la Biblia es cuando Dios, hastiado, harto, dijo alguien, de la humanidad, hastiado de la humanidad por su pecado, Dios decide raer de la tierra toda vida. Y cuando Él rompe las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos se rompen trayendo el diluvio, aquel evento señalado como aquel día en que Dios intervino de esa manera, esto está anunciando trágicamente que esta palabra, aquel día, en el contexto de Génesis 7:11, está identificando que el mundo no será igual. Génesis 7:11 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas toda la fuente del abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esa frase aquel día, en este contexto, en este pasaje, indica
que, oye, el mundo creado por Dios va a ser sumergido bajo el agua por su pecado, que ese mundo después de aquel día no sería igual. Sería un mundo totalmente diferente. Entonces dije, una vez Dios interviene aquel día, el mundo creado por Dios, perfecto, va a tener un cambio dramático. No se parecerá en nada al mundo creado por Dios originalmente después del diluvio. Después de aquel día, escúcheme, la tierra no será igual a lo que Dios había hecho al principio. Aquel día de Génesis 7:11 que acabé de referir es el día de la reconfiguración de todo lo creado. Es el día que envuelve el marco de una nueva época, la era postdiluviana. Y la era postdiluviana hace algo. Hay un corte en la historia de la humanidad donde la creación original, la que Dios había hecho con Adán, tiene un corte. Ahora hay una nueva creación, por llamarlo de alguna manera, porque no sé si lo ha podido usted identificar, pero la tierra a partir de allí ya no será igual. El mundo no será igual. Cuando desembarca Noé del arca, se encuentra con un mundo totalmente reconfigurado, muy diferente al que dejó atrás. Ahora, en Génesis capítulo 15, verso 18, la frase aquel día subraya el momento épico en la historia de la salvación, donde el Dios verdadero se le revela a Abraham y hace un pacto con él, prometiéndole una descendencia poderosa y la posesión de toda la tierra de Canaán. Esta frase, aquel día, en este pasaje, entonces dio origen al nacimiento de un nuevo tiempo para la humanidad, que concluyó con la venida del Salvador del mundo. Esa frase es el inicio de un nuevo tiempo donde el plan trazado por Dios para la humanidad empezó a gestarse en la vida de un hombre que le creyó a Dios. Por eso es que Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. No sé si notarán, pero aquí va a marcar, esa palabra, aquel día va a marcar un comienzo, un tiempo absolutamente diferente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué día? ¿1 de enero? No, aquel día. El momento en que Dios interviene desde los cielos y prorrumpe en la historia humana, en la vida de un hombre, para hacer un pacto con él. Entonces en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y los suegreseos, dijo alguien por allí, que son los más peligrosos de todos. Entonces notamos, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y mató a los soldados de Faraón, también hay un aquel día. Entonces vamos a notar que cuando Faraón vio que Moisés sale de Egipto y que dice la palabra que él fue a buscar a refrigerador una Coca-Cola, y los que fabricaban la Coca-Cola, que eran los judíos, se habían ido, no encontró ni empanada, ni hallaca, ni Coca-Cola, nada de lo que usted y yo normalmente encontramos, porque los judíos se habían ido. Entonces cuando los soldados de Faraón los persiguen para matarlos o para traerlos de regreso a la esclavitud, hay un aquel día. Escúcheme, en el libro de Éxodo capítulo 14, verso 30, la frase aquel día señaló la conclusión, el final de una era de cautividad y el comienzo de una vida de libertad. Siempre que aparece esa bendita palabra, hay un cambio brusco, hay un cambio de escenario, hay un cambio de ambiente, hay un cambio de realidad. Éxodo 14:30 dice, así salvó Jehová, después de que sumergió a los soldados bajo el mar, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ese fue aquel día glorioso para el pueblo de Israel. Marca un cambio entre la esclavitud y la libertad. Ahora, en Deuteronomio 31:16, aquel día
Es una frase de advertencia para el pueblo de Israel, de ese que salió de Egipto, que ha caminado por mucho tiempo, por 40 años en el desierto. Para ellos también hubo un día, y fue un día de advertencia, porque lo que Dios le va a decir a Israel, al pueblo de Israel, es que aquel pueblo liberado de las manos de Faraón no se va a convertir en verdad, no le van a creer a Dios en el camino. Va a ser un pueblo difícil, va a ser un pueblo que camina a regañadientes. Va a ser un pueblo que todo el tiempo se va a quejar en el proceso. Es un pueblo, escúcheme, que como consecuencia viene aquel día que cuando Dios intervenga, wow, las cosas no van a estar bien para Israel. Entonces, Deuteronomio 31:16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir con tus padres, vas a dormir y a ir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van a entrar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he hecho con ellos. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Nota algo, porque se va a encender el furor de Dios contra un pueblo que no le cree. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los dioses ajenos, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Nota algo, porque ese no es un día bueno, es un día negativo, es un día malo. Dice, los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro. Serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos gran males, angustias, y dirán en aquel día, oye, ¿no me ha venido todos estos males porque no está Dios en medio de mí? O sea, al haberse ido Dios, al apartarse de Dios, ¿esta no es la consecuencia de ello? Verso 18 dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Yo creo que a estas alturas, el mensaje, a esta altura del pensamiento que estoy compartiendo, ya debes haber entendido que cuando Dios habla de aquel día en su palabra, no se está refiriendo a algo normal, a algo común, a algo que yo puedo tomar livianamente, no. Cuando Dios habla de aquel día, está hablando de una intervención divina que traerá cambios trascendentales, acciones divinas que marcarán un nuevo comienzo para bien o un nuevo comienzo para mal. En Josué 4:14, aquel día señala el momento en que Dios empezó a engrandecer a Josué delante del pueblo de Israel. Recordemos que no era Josué el reemplazo de un hombre común, era el reemplazo de un hombre extraordinario llamado llamado Moisés. Josué era el reemplazo de un hombre extraordinario. Cada vez que hablaba, Dios intervenía. Cada vez que Moisés declaraba algo, la mano de Dios se manifestaba. Pero Dios necesitaba hacer algo, una intervención, y hubo para Josué aquel día en donde Dios dijo, te voy a engrandecer delante del pueblo para que te teman como temieron a Moisés. Josué 4:14 dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Va a notar que en aquel día es un cambio para Josué dramático. Deja de ser el líder carismático para convertirse en el líder espiritual que ahora conducirá a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Es más, una vez más se lo vuelve a leer, dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Porque es un día donde Dios interviene a fin de que el hombre de Dios que Él ha puesto en determinado ambiente, determinado lugar, reciba su respaldo, se vea manifiesto su respaldo, de modo que la gente diga, Dios está en este asunto. Pero en 1 Samuel 14:37, aquel día marca un inicio de una etapa dura, difícil en la vida de otro hombre. En Samuel 14:37, aquel día marca el inicio del final trágico de la vida de un hombre llamado Saúl.
Aquel día, en este contexto, es cuando Dios deja de hablar con Saúl, cuando Dios deja de hablarle, cuando Dios ya no se comunica, cuando Saúl ora y ya Dios no le responde. Yo quiero que note, porque ese es un día fatal. Ese es un día fatal. Primera de Samuel 14:37 dice, y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? Pregunta Saúl. ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no habló, no le dio respuesta. No hubo respuesta para Saúl aquel día. El tema es que no solo fue aquel día, sino que aquel día se convirtió en la marca, el distintivo en el tiempo que le dice a Saúl, hasta aquí estoy contigo, hasta aquí te acompaño. Es una historia triste en la vida de un hombre rebelde, un hombre que le gustaba hacer las cosas como le daba la buena voluntad, como quería. Por ello, en estos días que he compartido la palabra en aquel día, la intención que yo he sentido de Dios en el Espíritu con este mensaje es que puedas notar que en tu vida puedes estar frente a aquel día donde el Señor está obrando de tal manera que te va a catapultar a tu mayor bendición por tu obediencia a Dios, por tu capacidad para creerle, o puede también usted estar frente a aquel día que señala el comienzo de un final trágico por no creer, por no obedecer, por no discernir, por hacer las cosas como queremos. Y yo tengo que hablar dentro del contexto positivo y negativo, porque aquel día está enmarcado en los dos contextos. El contexto donde aquel día marca el comienzo de un nuevo tiempo de grandeza para un hombre como se llama Josué, que es un representante de los que le obedecen a Dios, de los que caminan de la mano de Dios. Pero también puede ser aquel día el comienzo de un tiempo trágico en la vida, como en la vida de un hombre llamado Saúl, que hace las cosas como quiere, saltándose los principios, saltando la palabra, siendo desobediente, haciendo las cosas como quiere. Por ello, quiero que sepas que aquel día llegará para ti. Quiero que sepas que Dios actuará sobre ti y dejará bendición para tu descendencia por tu obediencia, o maldición para ti o para tu descendencia por tu rebeldía, o por nuestra rebeldía, me incluyo. Por eso, si hay algo que hacer, es considerar seriamente cómo conducimos nuestra vida. Oye, ¿cómo estamos haciendo para que cuando llegue aquel día estemos haciendo lo que se espera que deberíamos hacer? Porque si no hacemos lo que deberíamos hacer, si no nos encuentra Dios haciendo lo que deberíamos hacer, si no estamos ocupados haciendo lo que deberíamos hacer, entonces podemos empezar a crear aquel día que marque el declive, el decrecimiento, la tragedia. Y yo quiero en el nombre de Jesús orar por usted, orar por mí, orar por la iglesia en general, para que cuando se genere aquel día en nuestra vida, sea el momento en donde usted y yo entendimos a Dios, le creímos a Dios, actuamos en fe y nos lanzamos a una temporada extraordinaria, que independiente de, con pandemia, sin pandemia, con problemas, sin problemas, con crisis, sin ellas, veamos su gloria. Alguien digan amén a eso. Entonces, espero yo que este mensaje nos aliente a que entendamos que cuando llegue aquel día, Dios espera que usted y yo estemos haciendo lo que deberíamos hacer, porque si no examinamos nuestros pasos, si no examinamos nuestro corazón, puede ocurrir que pensamos que vamos bien, que estamos bien, que vamos en la dirección correcta y podemos estar yendo justo en la dirección contraria. Es peligroso eso, ¿sabe? No hay nada más peligroso que alguien que está perdido y que no sabe que está perdido. No hay nada más peligroso para alguien que cree que el que lo está guiando es el Señor cuando lo está guiando el otro. Mira, por ello era que el salmista David en su etapa final de la vida decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno.
Eso decía David. David decía esto porque él conocía de primera mano la historia de su suegro Saúl, del rey Saúl, del que ya nos referimos. David decía, Señor, examíneme, que no acontezca que yo piense que tú estás conmigo cuando ya tú me has dejado. Que tú caminas conmigo en lo que hago al día a día y no me he enterado que ya tú te quedaste unas cuadras, unas millas atrás o unos años atrás en la vida y yo todavía considero que tú caminas conmigo. Examíname, es lo que dice el rey David, examíname, oh Dios. Prueba mi corazón, no hay nada más malo que el corazón humano. ¿Sabe que el corazón humano tiene la capacidad de mentirse a sí mismo, de crearse fantasía, historia y decir, yo siento que esto es de Dios porque, y etcétera, etcétera, y dicen unas cosas absurdas, escúcheme. Él decía, examíneme, porque David había conocido de primera mano la historia de su suegro Saúl, quien empezó bien su vida de servicio a Dios, pero cuando Dios le envió a hacer cosas y él hizo las cosas a su manera, y él empezó a justificarse, nunca reconoció su falta. Usted va a encontrar que Saúl entró o pasó de la bendición a la maldición, porque cuando obedeció Dios lo bendijo, cuando se rebeló Dios empezó a decir, ya no voy más con Saúl, porque empezó a hacer las cosas a su manera. David, en una etapa final de la vida ahora, porque él no quiere terminar su vida como su suegro, él lo vio loco, él lo vio abandonado del espíritu, él vio que su suegro estaba fuera de sí, fuera de control, él no quería repetir esa historia. Él no quería desconectarse de Dios porque él vio los efectos inmediatos que se generan en la vida de alguien que empieza a tomar decisiones basado en su propio criterio, ignorando a Dios en el proceso, desconectado de Dios, sin el respaldo del Espíritu Santo y activando aún aquel día que en el caso de David de Saúl le trajo desolación por su rebelión. David no quería repetir eso que pasó con Saúl. David le decía, Señor, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, mírame por dentro, Señor, ¿qué es lo que hay por dentro de mí? Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si hay camino de perversidad, Señor, guíame al camino eterno. Eso lo dijo David en un tiempo extraordinario de su vida, Primera de Samuel 31:6 presenta aquel día de Saúl, trágico, porque murió Saúl como consecuencia de haber activado toda una serie de principios y de haberse alejado de Dios paso a paso, día a día, mes a mes, año a año. Sabe que Dios es paciente con nosotros, Él espera que nosotros regresemos en el camino, pero la obstinación del corazón de Saúl no tuvo reparo. Y allí hubo aquel día para Saúl trágico que no solo lo alcanzó a él, sino a su descendencia. Primera de Samuel 31:6 dice, así murió Saúl en aquel día. Nota que no pone fecha, pone el suceso dentro del marco de un evento que la Biblia llama aquel día. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. En otras palabras, murió Saúl y arrastró con él a toda su descendencia, porque Saúl nunca pensó que cuando empezó a caminar de espaldas a Dios, haciendo las cosas a su manera, se activaría o llegaría un momento en que Dios intervendría de la manera que lo hizo. Por ello, el Señor Jesús, para referirse a aquel día, cuando saldrá a la luz lo oculto de todos los que en apariencia le seguimos, advirtió. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé en aquel día, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Escúchenme, amados, el Señor prometió a su pueblo, a los que le creen, a los que anhelan caminar bajo su dirección o bajo la dirección de su espíritu, que no se dejan guiar por otras cosas, que no obedecen a otros indicadores, que no sea su voluntad, o sea la voluntad de Dios,
Él les prometió que cuando llegue aquel día, Él los reconocerá. Pero también advirtió que cuando llegue aquel día, si hicimos las cosas absolutamente opuestas a lo que se esperaba que hiciéramos, aquel día puede significar un momento triste, yo diría fatal, para nosotros. Por eso dije, el Señor les prometió a sus discípulos o les advirtió más bien que si ellos caminaban de manera incorrecta, aquel día los sorprendería con una palabra de no los conozco. Pero a aquellos que caminan en la dirección de Dios le dirán aquel día, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiero que notemos algo, porque el Señor advirtió, pero también cuando llegó aquel día en el Señor Jesús, el Señor prometió, dije a su pueblo, a los que le creen, a los que anhelan caminar bajo la dirección de su Espíritu, los que no se dejan guiar por las cosas, que no obedecen a otros indicadores que no sea su voluntad. A eso les prometió que vendría aquel día donde todo lo que Él había prometido se consumaría de manera positiva. Y el Señor quiere que entremos en ese tiempo para que cuando Él actúe en aquel día, provoque un cambio profundo en nuestras vidas, un cambio profundo en tu historia, en tu familia, en tu ministerio. Así, sirviéndole a Dios, habrá un momento en que Dios hará un cambio, un dramático, habrá un antes y un después, y lo podrás notar en tu propia historia. Y aunque no recuerdes la fecha exacta, tú podrás decir, fue en aquel día en que Dios puso su mano sobre mí, y cuando Dios vio o cuando yo le obedecí a Dios, Dios metió su mano y operó a mi favor. Tú lo podrás enmarcar, ya no con una fecha, sino con una frase, en aquel día en que empecé a caminar de la mano de Dios, Dios me bendijo. Alguien diga amén a eso. Ahora, amado, no sé frente a qué tipo de aquel día estés en este tiempo. No sé si estás haciendo las cosas que Él espera que hagamos. No sé si estás siguiendo el guión que Dios escribió con tu nombre. No sé si estás en un tiempo de esperanza o de derrota. No sé si el ambiente que nos rodea genera en ti esperanza o derrota. No sé si estás pasando en tu vida. No sé lo que está pasando en tu vida, pero yo quiero hablarte de parte de Dios para decirte que si caminas en fe, creyéndole a Él, cuando llegue aquel día, cuando llegue aquel día que vendrá de parte de Dios, donde Dios obrará, entonces verás que así como el Señor empezó a glorificar a Josué aquel día, que se abrió el río Jordán delante de ellos para entrar a la tierra prometida, para que Israel viera que así como Dios estuvo con Moisés, también estaba con Josué. De esa misma forma el Señor intervendrá en la vida de todos aquellos que no se rinden, que no flaquean, que se mantienen firmes hasta el final. Con eso Dios escribirá historias en este tiempo gloriosas que, al igual que en el pasado, marcarán una nueva época. Un nuevo tiempo de bendición y de gloria, y no un nuevo tiempo de tragedia y derrota. Por último, cuando entramos ya en la intimidad de la vida de Jesús, para Él hubo aquel día por el que se preparó toda la vida. Cuando entramos en la intimidad del Señor, cuando el Señor llegó a aquel día, Él dijo, aquella noche más bien, lleno de confianza, en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy con el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando de su resurrección. Aquel día que marcó el antes y el después. Está hablando de su muerte, está hablando de su resurrección y está marcando un punto nuevo para sus discípulos. En aquel día, vosotros sabéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es más, reafirma la palabra en Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dará.
O sea, hay aquel día en la vida de Jesús que va a marcar la vida de sus discípulos, que les va a marcar el rumbo, que les va a cambiar la historia, les va a cambiar su autoridad, su nivel de esperanza va a cambiar. Y todo porque llegó en Jesús aquel día que marcará esa diferencia en la vida de ellos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, Él los dará. Pero igualmente en Juan 16:26, Él agrega adicionalmente, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Está hablando de un día especial. Entonces yo quiero que note que cuando llegó su día, aquel día del Señor, el día final de su existencia terrenal, aquel joven de 33 años, tengo que contextualizarlo así para que lo puedas entender. Aquel joven de 33 años, es un joven de 33 años que les está prometiendo a sus discípulos y al mundo cambiar la historia, porque él estaba preparado para que cuando llegara aquel día, el de él marcara un cambio en la vida de ellos, un cambio en su lenguaje, un cambio en su visión, un cambio en su autoridad, un cambio en su esperanza. Cuando llegó aquel día del Señor, el día final de su vida, el joven de 33 años que se alistó toda la vida para aquel día en que Él salvó al mundo, Él se mantuvo fiel, Él se mantuvo santo para aquel día, Él se mantuvo firme cumpliendo con las expectativas, las promesas, las expectativas del Padre. Y cuando llegó aquel día, Él no estaba lleno de temores, ni de incertidumbre, ni de miedos, aunque sufrió terriblemente, amargamente tomar aquella copa. Cuando llegó aquel día, Jesús hizo lo que le correspondía y como consecuencia obtuvo la recompensa más grande. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nombre sobre ese nombre, no hay autoridad sobre ese nombre, porque Jesús se preparó para aquel día. Es más, cuando llegó la hora, dijo: Padre, ha llegado aquel día, ha llegado la hora. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera hecho. Y viene la voz del Padre: te he glorificado y te glorificaré otra vez, por cuanto has sido mi Hijo amado en que me complazco. Esa es la marca que distingue a Jesús de todos los otros mortales, pero usted y yo ya tenemos un modelo que copiar. Dígame amén a eso. Sabiendo que cuando Dios actúe en aquel día, si caminamos en fe, caminamos en integridad, si caminamos en esperanza, haciendo lo que corresponde cuando llegue aquel día, la recompensa que se desatará de parte de Dios para ti y para mí será inquebrantable. Yo quiero decir que en Jesús estaba fundada su confianza plena en lo que el Padre le había prometido, como Pablo estaba confiado en lo que Jesús le había prometido. Por eso él también se preparó para aquel día que cuando Dios interviniera en su vida, él tendría su mayor ganancia y su mayor recompensa. ¿Sabe que Pablo, cuando le llegó aquel día, que era el día de su partida a la eternidad, la confianza de Pablo frente a lo inminente de la muerte por decapitación no lo atemorizó, pero ni siquiera un gramo. Dijo alguien, ni siquiera un gramo de dolor, de aflicción en su corazón. Él estaba lleno de confianza. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y la palabra no me avergüenzo implica varias cosas. No me avergüenzo, no me da pena, no me atemoriza. Esto no me saca del contexto en el que tengo que estar, porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amados, te lo digo de parte del Señor, mirándote hacia la cara, no sé si lo estás haciendo allí, mirándote a la cara, aquel día llegará. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios y procurares conocer su voz y poner por obra su palabra, todas las bendiciones que Él ha prometido para su pueblo te seguirán. Pero si lo ignoras, los problemas, las crisis, las maldiciones se multiplicarán. Cuidado cuando empiezas a actuar a conveniencia.
Cuidado cuando dejas de escuchar a Dios, porque a Saúl le pasó un buen día. Y ojo que hay gente que deja de escuchar a Dios y hace cosas y le va mejor. Porque si hay algo en lo que el enemigo quiere es que usted se distraiga haciendo lo incorrecto. Y si él tiene que pagarle, remunerarle mejor para que hagas lo que Dios no espera que tú hagas, él lo hará. Satanás no tiene problema en invertir dinero, entre comillas, bendiciones sobre la vida de aquellos que desobedecen a Dios. El tema es que al final es trágico. Como sé también que aquellos que obedecen al Señor, cuando escuchan a Dios y se meten en la dirección de Dios, empiezan a escuchar su voz, las bendiciones los persiguen. No hay posibilidad humana, no hay ninguna fuerza espiritual que te detenga en el proceso. No hay ninguna fuerza que te detenga en el proceso. Que las bendiciones de Dios que llegan a tu vida, nadie las puede detener. Y Pablo decía, yo sé que al Dios que le he creído es poderoso para guardar mi reposo, mi depósito para aquel día, que está reservado aquel día. Concluyo con algo. Cuídate en este proceso de pandemia. Cuídate en este proceso de no distraerte demasiado con el proceso de restricción de movimiento. Cuídate de no distraerte en el proceso y dejar de caminar en obediencia a Dios. Cuídate en el proceso de evitar hacer cosas por conveniencia. Cuídate. Mantente firme en la dirección que Dios te da. Y otra cosa, cuídate de no dejar de congregarte en este tiempo. No conviertas las redes sociales en tu iglesia. Si no hay otra forma por ahora, hazlo. Pero no lo conviertas de manera permanente en tu iglesia. Porque Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Porque la escuela de formación que Dios tiene para usted y para mí en las iglesias no puede ser reemplazada por nadie. Ahora yo bendigo a Dios por esta ventana temporal que Dios nos ha abierto. No sé hasta cuándo la vamos a tener y la vamos a usar. Esperamos seguirla usando hasta que el Señor diga. Pero una vez más, aquel día llegará. Y cuando usted y yo caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, una cosa nos queda como promesa: te irá bien, habrá recompensa. Cuando aquel día llegue, no tendrás temor. Cuando aquel día llegue, habrá un cambio en tu historia. Cuando aquel día llegue, el día de Dios llegue, entonces habrá un cambio igualmente en tu familia. Pasarás de la crisis a la bendición. Pasarás de la pobreza a la prosperidad, porque eso es promesa del Señor también. Pasarás de los procesos de crisis familiares a transformarte en una bendición para muchos. Ese día llega. Por ello, no desista, no baje la guardia. No sea de los que hoy está bien y mañana está mal. No, mantente en una sola dinámica, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios todo el tiempo. Y en la medida que avanza, dije, tenga confianza, porque cuando aquel día llegue, llegará con recompensa para ti. Habrá cambio en tu vida y en tu historia para bien, los que caminan en la dirección del Señor. Por ello yo te bendigo, porque yo creo que en el año 2021 hay aquel día de Dios para ti y para mí, que nos va a levantar a un nivel sobrenatural. Por ello yo igualmente dije, te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que levantes tus manos allí donde estás. Levanta tus manos y adora al Señor. Dígale, Señor, gracias te doy en esta mañana, porque yo sé que hay aquel día que marcará un nuevo comienzo para mí. Diga, Señor, espero que incluso este sea aquel día que dice la palabra que hay un punto y aparte, un antes y un después en mi vida y en mi historia. Diga, Padre, yo pido en el nombre de Jesús que en el año 2021, Señor, empezando desde aquel día, Señor, yo vea el cumplimiento de promesas por caminar en fe, vea tu mano guardándome por caminar en fe, vea tu espíritu dirigiéndome por caminar en fe. Diga, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que yo no siga tropezando en los mismos procesos negativos donde me he roto en el camino, donde he caído en el camino. Diga, yo te pido, Señor, que me permitas caminar con la mirada clara, diáfana, Señor, sobre lo que tú quieres que yo haga con claridad absoluta. Que yo no me ocupe de cosas que no me debo ocupar, que no me angustie cuando las circunstancias se tornan difíciles. Porque si tú tienes el control de mi vida y de mi familia, las cosas terminarán bien. Si camino de tu mano, me irá bien. Si me sostengo en tu mano, Señor, tu recompensa no se tardará. Diga, yo te lo pido, Padre, que el año 2021 marque un nuevo comienzo extraordinario para mí, para mi familia.
Que sea un comienzo extraordinario para mí, para mi casa, para mi vida, para mi iglesia, para mi ministerio, en el nombre de Jesús. Que yo pueda ver que hay un comienzo nuevo para mí a partir de este día, que es aquel día de Dios para mí, donde Dios interviene a mi favor, bendiciéndome, sanándome, restaurándome, levantándome, engrandeciéndome en los ojos de mucha gente que posiblemente necesita ver que Dios está conmigo, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con David, como estuvo con Jesús, como estuvo con Pedro, como estuvo con Pablo, como está conmigo. Dígale: Señor, yo creo en aquel día que Dios ha hecho para mí, donde su mano va a trabajar a mi favor. Diga: en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu misericordia y tu bendición. Gracias, Dios, por aquel día que se ha activado delante de mí, día de recompensa, de bendición, de sanidad, una vez más, en el nombre de Jesús. Diga: gracias, Dios, por aquel día que ha llegado para mí, que trae bendición, que trae recompensa, que trae gloria, que trae sanidad, que trae victoria, en el nombre de Jesús, que devuelve la esperanza. Dígale: gracias, Señor, por aquel día para mí. Diga: Señor, no permitas que yo me convierta en un creyente cibernético, uno que solo está en línea. Guárdame. Diga: Señor, permíteme estar en mi iglesia, caminar en mi iglesia. Y para los miembros del Centro Cristiano que están afuera, allí a la distancia, los bendigo. Permita, Dios, que podamos seguirles atendiendo a la distancia en el nombre de Jesús. Los bendigo. Gracias, Dios, por el poder de la palabra. Muy bien. Bendiciones una vez más para todos. Qué día tan especial. Aquel día yo creo que ha llegado para ti, para mí, donde así como Dios bendijo a Josué, lo empezó a engrandecer, igualmente estará pasando con usted y conmigo. Armando Díaz, le bendigo allí en Panamá. Le bendigo a Iliana Fernández, Narcisara, Josué Ballesteros, le bendigo a hombres de valor, hermano Denis Catarí, le bendigo, David Carrascosa, Osa. Dice también aquí Belkis Peña, Leonel Nandazábal, pastor, le bendigo. También Marcia Arcos, Odalí Ceballos, Seriani Jiménez, Armando Escalona, le bendigo. Joana Morales, le bendigo, pastor, allí en Aguachica, en ese invernadero donde están. También a mi hermana Nubia Velasco, pastora, le bendigo, un abrazo grande. Pastora terrible, le digo yo siempre. María Chirinos, Alba Romero, Nelson Gualdrón, también está Jonibet, te bendigo, hija, en el nombre de Jesús. Y aquí ya todo está escrito en lenguas, el Risto, en el nombre de Jesús. Les bendigo a todos, un abrazo grande desde Barquisimeto. Mañana tendremos una mañana extraordinaria, prepárense, porque en el nombre de Jesús la gloria de Dios se va a desatar sobre nuestras vidas, porque aquel día ha llegado, el punto de inflexión se llama. Es ese punto que marca el antes y el después en nuestras vidas, que yo sé que ha llegado para ti, que se está activando sobre tu vida. Y he sentido carga de que aquel día, escúcheme, cuando llegue, estemos preparados. Y yo siento que ha llegado para ti, para muchos que están allí, para abandonar actitudes negativas y empezar una vida nueva en el Señor, lleno de confianza y de esperanza, sabiendo de que Dios traerá victoria en aquel día. Para usted y para mí, en el nombre de Jesús, bendiciones. Cuídense mucho, compartan este mensaje con los amigos, no permitan que este mensaje se quede solo en un pequeño grupo, compártalo, recompártalo, recompártalo, envíalo a sus grupos de trabajo con WhatsApp, en el Facebook, en Instagram, en donde sea. Por favor, compartamos la palabra, que llegue lejos en el nombre de Jesús. Recuerde, aquel día ha llegado en el nombre de Jesús para ti, para mí, tiempo de bendición. Un abrazo grande para todos. Bendiciones, un abrazo sin COVID-19. Bendigo a los que están allí en la distancia, los asintomáticos del reino de Dios, que sigan siendo guardados y bendecidos en este tiempo y que su vida de confianza no mengue, aumente en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.